Amén. En el libro de Josué relata en el capítulo 1, que no lo vamos a abrir ahora, un versículo muy lindo que le dijo el Señor a Josué. ¿Qué cosa? Esfuérzate y sé valiente. Después le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Diga conmigo, muy valiente. ¡Wow! Se ve que el Señor lo estaba metiendo en el horno. Pero en el capítulo 10, donde ya el ministerio, la tarea de él ya estaba en pleno funcionamiento, aquella era una época de guerra. Era una época de guerra. Y ocurre algo en el capítulo 10 que a mí me causaba gracia porque hoy escuchaba a una hermana que contaba una situación que está viviendo y yo le decía, esta palabra es para usted, hermana, entonces, la de hoy. Dice en Josué capítulo 10, verso 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Azteca. ¿Alguien puede hacer callar esa puerta, por favor? Gracias. Hasta Azteca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras del granizo que los hijos de Israel dice grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová
a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Finalmente, haciendo hincapié en esta parte final, quiero decirles que Dios le había mandado a él que fuera. No es que loquitamente Josué salió de la nada, sino que Dios le había indicado que tenía que ir a pelear con los amorreos. Pero aún cuando Dios había dado la orden y él sabía que venía de Dios, él ahí comienza a tomar autoridad en función a la palabra que él había recibido de parte de Dios. Y le dijo que el sol se detenga y que la luna se detenga. Claro, nosotros sabemos hoy que lo que se detuvo en realidad fue la Tierra. La Tierra es la que gira. El sol está en un lugar, la luna están fijos y la Tierra es la que va girando y rotando. Pero Dios entendió lo que le estaba diciendo Josué y el sol se detuvo casi 24 horas. Hay científicos, yo lo tendría que haber traído este dato más concreto, no lo traje, pero hay científicos, yo lo había escuchado hace unos años, no muchos, que ellos afirmaron que esta palabra del Antiguo Testamento y tantos años atrás tuvo cumplimiento, que la tierra rotó, detuvo su rotación 24 horas, afirmando lo que Josué experimentó. Dice que se detiene la tierra y el sol queda 24 horas en un lugar y la luna en otro lugar. Y fue el tiempo necesario para que Dios le dé la victoria a Josué. 24 horas. Claro, Josué se dio cuenta que la batalla iba a ser larga, que aun cuando habían quedado menos soldados, porque otro detalle, Dios peleaba a favor de ellos, porque dice que envió un granizo que mató a los soldados amorreos. ¿Cómo habrán sido las piedras que habrán caído? Y lo que Dios puede hacer, que aún las piedras caían en un lugar donde estaban los amorreos, no era otro lugar donde tenían que caer. Dice que fueron más las piedras que mató ese granizo que los que pudo matar Josué. Pero no es la muerte lo que yo quiero hablar, sino el hecho, por eso uno tiene que ubicarse, que era un tiempo de guerra y los enemigos estaban en contra del pueblo de Dios. Uno lo tiene que mencionar esto, si no la gente nueva no entiende nada, que está uno a favor de la muerte, no, de ninguna manera. Pero el hecho es que Josué tomó la palabra de Dios, de lo que le había dicho, y a continuación le pide al sol, le pide a Dios para que el sol se detenga y la luna. Y Dios le da la victoria sobre los enemigos. Un día entero peleando y el sol iluminando. Si se hacía de noche, el enemigo se escabullía, se iba, se perdía y no escaparon. Qué interesante, ¿no? A veces a uno lo que le pasa es que nos falta fe. Muchas veces nos falta fe. A Josué no le faltaba fe. Por eso Dios, cuando llega el llamado de él, le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Y se lo vuelve a decir, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. La ausencia de fe a veces, y siempre, no a veces, muestra
nuestras debilidades. ¿Qué es lo que sugiere el Señor sobre estas debilidades? Lucas capítulo 17, verso 1. Dije Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Quiero aclarar algo. Mire este texto. ¿Vio cuando a veces uno se encuentra con gente que hace tropezar a gente? Este texto es tremendo, ¿eh? Yo lo he leído miles de veces, ustedes también lo han escuchado miles de veces. El Señor dice que cuando hacemos tropezar a uno de sus niños, es mejor que se aten una piedra al cuello, que se tiren en el medio del mar. No tenemos que hacer tropezar a nadie. ¿Vieron cuando a veces ocurre y hay personas que ha pasado, y va a pasar históricamente, pero la gente no toma de tomar conciencia de esto? Cuando quieren sacar a alguien de una iglesia y dicen: no, andate de esa iglesia porque tal cosa y para tal otra. Ojo, no sea cosa que estemos haciendo tropezar a la gente. Cuidado. Cuidado. Es serio. Ha pasado en todos lados, va a seguir pasando en todas las iglesias y en la nuestra. Cuidado, cuidado, porque podemos hacer tropezar a alguien. Y el Señor dijo que era mejor que se aten una piedra de molino y que se arrojen en el mar antes que hacer tropezar a un pequeñito. Dice: mirad por vosotros mismos. Dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Está clara esta palabra cuando uno la asemeja a la de Josué. Yo la veo como un calco, porque cuando el Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le podrías decir a ese árbol: salí de ahí, plantate allá, y les obedecería. Siempre que el Señor avale la cosa, es obvio. A Josué ya lo leímos, Dios le dijo: andá. Y con esa palabra de Dios, Él le dijo al sol: detente en Gabaón. Y a la luna en el valle de Ajalón. Y se detuvo. Lo que les dice el Señor, que les da una serie de lecciones, porque habla del perdón y le dice: si tu hermano pecó contra ti y viene y te pide perdón, tenés que perdonarlo. 7 veces al día, y 7 veces al día perdonalo. Una forma de decir siempre. El 7 es el número de la perfección. Y quiere decir que si 7 veces mi hermano peca contra mí y me viene a pedir perdón, las 7 veces lo tengo que perdonar. Siempre, siempre. Pero el detalle es que los discípulos, claro, ellos vieron el conjunto de la cosa, del paquete, y le dice: Señor, qué difícil que es esto. Aumentanos la fe. Y es acá donde me detengo unos minutos
breves. Hermanos, ante la ausencia de fe, yo no tengo que tomar decisiones trascendentales. A veces pasa por la cabeza de alguno y dice, no, la verdad que no puedo pasar esta situación, voy a dejar al Señor. Voy a dejar el camino, no me voy a congregar más. Desde que estoy en el Señor, todo me va patas para arriba, me va todo al revés. Eso es un gran engaño del diablo, del enemigo, porque lo primero que el Señor nos da desde que estamos en Él es la salvación, que no nos puede quitar nadie. De ahí en más, lo que viene, hermano, uno no toma la dimensión de eternidad, porque si tomara la dimensión de eternidad, que es siempre, cuando nos vamos de esta tierra, nos damos cuenta que somos los más dichosos. Sin embargo, es el enemigo el que muchas veces susurra en nuestro oído y nos quiere hacer creer que todo nos ha ido mal, que todo nos va mal. Ante esa situación, uno tiene que parar, detenerse y decirle, Señor, aumentanos la fe. Levantar las manos donde está y decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Te necesito. Te necesito. Darnos cuenta que ahí somos débiles. Y que como somos débiles y cuando somos débiles, somos fuertes. No nos olvidemos de ese versículo, cómo continúa. Cuando el Señor le habló a Pablo, porque en su debilidad Él le pedía una sanidad sobre eso que tenía, que algunos entienden que era un problema en la vista. 3 veces le pidió al Señor que lo sane. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí le dio una inyección de fe. Bueno, de alguna manera uno tiene que tener esto de decirle al Señor, Señor, aumentame la fe. Con sencillez. Señor, vos lo sabés mejor que yo, lo comprendés mejor que yo, lo sabés mejor que yo. Aumentame la fe. Aumentame la fe. Y el Señor redobla porque les dice, miren, no es una cuestión de tamaño. Si ustedes tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dicen a aquella planta que se traslade a aquel monte y les obedecerá. Qué maravilla, porque si Josué entendió eso, sin que Dios le hablara de la fe, simplemente le creyó cuando en el capítulo 1, versículo 8 y 9 por allí, le dice, solo te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Y en esa valentía le dijo al sol, detente en Gabaón, detente ahí. Y el sol se paró y la luna se detuvo. Y Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Lo traslado a tu vida. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, lo que te detiene le ordenarás en el nombre del Señor y le dirás, siga circulando. Y ese problema no se va a detener, no va a detener tu vida. Porque lo que hace el enemigo casi que toma hasta ese versículo y te dice, este obstáculo te va a detener en tu carrera y en tu marcha. Pero lo que tenemos que hacer es decirle a ese obstáculo, seguí circulando, no te detengas. No te detengas porque el Señor no mandó que te vengas a detener. El Señor te mandó que sigas circulando. Anda a buscar a otro desprevenido, a mí no. Y que siga circulando. Porque si tenemos fe como un grano de mostaza, nada ni nadie nos va a detener. ¿Amén?
Casi como esa canción que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Es así. A esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá y se incrementa. Pero que no te dé vergüenza en medio del culto levantar tus manos como hicimos hoy y decirle, Señor, aumentanos la fe. Porque eso habla de hombres y mujeres que tienen debilidades, pero que dependen y dependemos absolutamente del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.